Buen día a tothom, bienvenidos a esta sesión virtual de la práctica de calorimetría, que se trata de la determinación del calor de neutralización y del calor integral de disolución de una sustancia. Esta explicación consta de dos partes. Este primer vídeo es la parte que repasa los conceptos fundamentales para hacer la práctica, ¿sí? Luego iremos a la parte práctica. Si tenéis los conceptos claros, podéis saltar este vídeo e ir directamente al siguiente, pero es importante que tengáis estos conceptos bien claros, ¿sí? Entonces, la idea de esta práctica es poder aprender el procedimiento experimental para poder hacer las medidas del cálculo de calor de una reacción y también entender y practicar un poco los cálculos que relacionan el calor y el cambio de la temperatura de un sistema, ¿sí? Como sabéis, cada vez que hacemos una práctica de laboratorio es muy importante tener en claro qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. No se trata de ir al laboratorio a mezclar y ver qué sucede, sino tratar de entender los fundamentos teóricos que hay detrás de nuestras operaciones, ¿sí? Entonces, a partir de este momento es importante que tengáis con vosotros un boli y un anotador para ir ejercitando los conceptos a medida que vamos trabajando el vídeo, ¿sí? Entonces, ahora os propongo que pauséis el vídeo por un minuto, ¿sí? Busquéis vuestro boli y vuestro anotador y luego podamos continuar. Bien, entonces, cuando comenzáis esta práctica es importante tener noción de una serie de conceptos, ¿sí? Estos que están aquí, que os estamos señalando, que son el calor, la temperatura, la entalpía, la capacidad calorífica y sistema adiabático, son todos conceptos que van a aparecer a lo largo de esta práctica. Entonces, ¿seríais capaces de poder definirlos? Os desafío ahora a que toméis el anotador y podáis escribir una definición de cada uno de estos conceptos, porque a veces uno está acostumbrado a utilizarlo familiarmente, es decir, hace calor, hablar de la temperatura, pero ¿es capaz uno de elaborar una definición científica de cada uno de estos conceptos? Bien, nuevamente hacemos una pequeña pausa y intentaréis definir cada uno de estos conceptos, ¿sí? Cuando lo hayáis hecho, continuamos con el vídeo. Si tenéis los conceptos claros, ¿sí?, los podemos poner a prueba. Es decir, si uno ha entendido bien la parte anterior, entonces sería capaz de poder completar el siguiente texto, ¿sí? Nuevamente es muy importante que intentéis hacerlo solo primero, ¿sí?, para ver si podéis ir completando y sabemos de qué se trata. Y si no sale, ¿sí?, luego lo hacemos entre todos, pero primero intentar hacerlo solo, ¿ok? Entonces, nuevamente, aquí pausamos, lo hacéis y luego lo hacemos entre todos. Ok, si ya lo habéis hecho, vamos a hacerlo entre todos, ¿sí? Entonces, el texto me dice que cuando dos sustancias A y B reaccionan, esto es un proceso químico, ¿sí?, para dar una sustancia AB, ¿sí?, puede haber absorción o liberación de energía en forma de, y la palabra clave aquí es calor. ¿Y por qué es la palabra clave? Bueno, porque es entender que el calor es una forma de energía involucrada en un proceso, ¿sí? Es decir, que un proceso puede necesitar energía o puede liberar energía y esa energía, parte de la forma en la que se libera es calor, ¿sí? Y lo siguiente que dice es que este calor se manifiesta como un cambio de la temperatura del sistema. Y esto también es importantísimo, porque el calor es algo que realmente no podemos medir directamente, sino que medimos a partir del cambio de temperatura del sistema, ¿sí? Y esta equivalencia entre calor y cambio de temperatura es un concepto fundamental de esta parte de termodinámica y de esta práctica en particular, ¿sí? Cada vez que se libera calor o se absorbe calor va a haber un cambio en la temperatura del sistema. Y cuando hablamos de temperatura, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del cambio de la energía cinética de las moléculas, o sea, la velocidad promedio en que se están moviendo estas moléculas, ¿sí? Si la temperatura aumenta, si registramos un ascenso de la temperatura, quiere decir que se ha liberado calor. Y esta reacción, cuando se libera calor, se llama que es una reacción exotérmica, ¿sí? Si la temperatura disminuye, quiere decir que se ha absorbido calor. Y se dice que la reacción es endotérmica, que absorbe calor, ¿sí? Aquí hay otro concepto que es muy importante, que seguramente ya lo habéis visto en las clases teóricas, ¿sí?
Cuando se trabaja a presión constante, que es decir, cuando no trabajo con algo que está muy cerrado y genera gases, ¿no? y alta presión, sino presión atmosférica, ¿sí? Ese calor que se intercambia se llama entalpía de la reacción. Y esto es muy importante para poder ir intercambiando siempre este concepto. Entalpía y calor son lo mismo cuando se trabaja a presión constante. O sea que cuando hablo de entalpía estoy hablando de calor, ¿sí? Se llama entalpía de la reacción. La entalpía de una reacción es positiva para reacciones endotérmicas y la entalpía de la reacción es negativa para reacciones exotérmicas, ¿sí? Para una dada sustancia, la relación entre el calor intercambiado y el cambio de temperatura se denomina la capacidad calorífica de ese sistema. Bien, bueno, si no lo tenéis en claro, revisad los conceptos o si no, cuando tengamos la clase de consulta, preguntad por favor, porque todos estos conceptos son fundamentales para entender la parte práctica. Bien, entonces, ¿qué es la calorimetría? La calorimetría es una técnica que se basa en medir el calor intercambiado en un dado proceso, que por ejemplo puede ser una reacción química. Es decir, me dice que cuando yo tengo una sustancia A que reacciona con B para dar esto, puede que se libere calor, es decir, que se libere energía, es decir, que los reactivos tenían más energía y cuando se forma el producto libera energía, ¿sí? O puede que se absorba calor, ¿sí? Es decir, que los reactivos reaccionan, pero para poder hacer esta reacción tienen que tomar calor del medio. Bien, la calorimetría es extremadamente importante y ya sabéis, quien ha hecho alguna vez una dieta o mirado la etiqueta de un producto sabe que hablamos de calorías de un producto y quiere hablar esto de cuánta energía estará disponible para un ser vivo cuando lo asimila y lo digiere. La calorimetría permite también saber cuánta energía, por ejemplo, puede tener un combustible para que un avión o un cohete puedan llegar al destino, o un automóvil, ¿sí? Es decir, me está diciendo cuánta energía hay posiblemente, ¿sí?, para realizar un proceso. También puede utilizarse para optimizar reacciones químicas. En definitiva, el estudio de la calorimetría es un estudio de la energía de procesos y es fundamental en muchísimas áreas distintas, ¿sí? Bien, entonces, ¿en qué se basa la técnica de la calorimetría? Primero, me dice que si yo aíslo térmicamente un sistema, es decir, no dejo que nada del calor se escape, y ya sabéis cómo se llama eso, un sistema en donde no permito que el calor se escape, un sistema en donde aíslo térmicamente, se llama sistema adiabático. Un sistema adiabático es un sistema que no permite el intercambio de calor, ¿sí? Un sistema en donde todo el calor que se genere queda ahí dentro. Y ya conocéis algunos sistemas adiabáticos seguros, porque, por ejemplo, cuando vais a la playa y tenéis un pequeño refrigerador, seguramente dejáis las bebidas ahí y no queréis que estén calientes, se mantienen frías por un tiempo. ¿Por qué? Porque este sistema está aislado térmicamente, ¿sí? Entonces, este refrigerador, como los refrigeradores de casa, ¿sí?, son sistemas quizás no idealmente adiabáticos, pero muy parecidos a un sistema adiabático. Incluso un termo donde pongo agua para que se mantenga caliente, ¿sí? O cuando vais con el café en una taza de poliespán, poliestireno, ¿sí?, también son sistemas adiabáticos, ¿sí? Entonces, garantizo que todo el calor se mantenga ahí. Y en mi sistema adiabático, como el calor no se puede escapar, si un proceso genera calor, es absorbido por el medio, ¿sí? Es decir, que el calor que genera o que absorbe un proceso se va a registrar como un cambio de temperatura en el medio. Esto es esencialmente la calorimetría, ¿sí? Si aíslo al sistema y no dejo que el calor se escape, es decir, sistema adiabático, todo el calor liberado en el proceso será absorbido por el medio, ¿sí? Y se va a registrar como un cambio de temperatura. Esto se expresa como esta fórmula. Recordad que cuando estamos hablando de entalpías, delta H es cambio de entalpía, ¿sí?, estamos hablando del cambio de calor. Y esto es lo que me dice, y mirad bien aquí, ¿sí?, que el cambio de calor del sistema, si el sistema es adiabático, el intercambio de calor tiene que ser cero, ¿sí?, tiene que estar todo aquí adentro, es decir, que todo lo que genere el proceso, esto es lo que me está diciendo, la entalpía del proceso, tiene que ser la misma que la entalpía o el calor que se requiera para llevar el sistema desde una temperatura inicial a una temperatura final, ¿sí? Esta es la fórmula que tenéis en la guía de trabajos prácticos y es un poco el corazón de la práctica, ¿sí? Que el cambio de entalpía del sistema adiabático es cero, por lo tanto, todo el calor que se genera se registra como un cambio de temperatura del sistema. Bien, entonces, vamos
de nuevo a recapitular, ¿sí? Podéis pasar el vídeo más rápido si queréis, pero si no, si queréis ir en detalle, vamos de vuelta, ¿sí? Un proceso, como por ejemplo una reacción química, se lleva a cabo en un recipiente, en un sistema adiabático, es decir, que no permite intercambio de calor con el medio exterior, ¿sí? Es un vaso con paredes muy gruesas y aisladas, de forma que el calor no se puede escapar, ¿sí? Un proceso que produce un intercambio de calor con el medio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar energía que va a ser absorbida por el medio, ¿sí? Y esa absorción de la energía se registra como un cambio de la temperatura del medio, ¿sí? Si se libera calor, lo absorbe el medio y aumenta la temperatura. Si se absorbe calor en el proceso, lo entrega al medio y disminuye la temperatura, ¿sí? Entonces, este es el fundamento de toda la medida calorimétrica. Lo que nos queda por ver ahora es, bueno, ¿y cómo es que se calcula el calor intercambiado? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es que decimos, bueno, aquí se genera calor, aquí cambia la temperatura, pero ¿cuál es la equivalencia entre calor y temperatura? Y aquí viene una parte que es central para esta práctica, donde siempre nos hacemos un poco de lío. Entonces es muy importante ahora poner atención en los cálculos, ¿sí? Hay 3 reglas fundamentales para esto. La primera, ¿sí? Regla número 1. El calor es directamente proporcional al cambio de temperatura. Recordad siempre, todo medio material absorbe calor, ¿sí? Y la capacidad de transformar ese calor en cambio de temperatura depende de una constante de ese medio que se llama la capacidad calorífica o el calor específico de la sustancia, ¿sí? Normalmente se expresa como calor por unidad de masa o por unidad de moles, normalmente lo vamos a trabajar como calor por unidad de masa, ¿sí? Y entonces, el calor, la entalpía o el calor, recordad que siempre hablamos de que es lo mismo, la entalpía o el calor es el producto de la masa por la capacidad calorífica por el cambio de temperatura, ¿sí? Entonces, nuevamente, recordad, calor es igual a masa por capacidad calorífica por cambio de temperatura, ¿ok? Bien, entonces, para calcular cualquier cambio de calor, ¿sí? O entalpía de un sistema, necesito saber cuál es la masa involucrada, cuál es la capacidad calorífica de ese sistema y cuál ha sido el cambio de temperatura. Por ejemplo, el agua tiene una capacidad calorífica de 4,18 joules por gramo, ¿sí? Por Kelvin gramo, ¿sí? Esto quiere decir que para subir 1 grado centígrado la temperatura del agua, voy a necesitar 4,18 joules por gramo de agua, ¿sí? Bien, entonces con esta ecuación yo lo que puedo hacer es, a partir de un cambio de temperatura, saber cuánto calor, cuánta energía se ha entregado. Cada sustancia tiene una capacidad calorífica diferente. En la práctica normalmente trabajaremos mucho con la capacidad calorífica del agua, con lo cual es importante recordar ese número que os había dicho, ¿sí? Ya lo iremos viendo a lo largo de la práctica, ¿ok? Bien, esta dijimos es la regla 1, pero hay 3. Entonces, la segunda regla es que el calor total de un sistema puede descomponerse como la suma del calor de los distintos componentes, ¿sí? O sea que para el calor total, ¿sí? Puede calcularse como el calor que ha absorbido cada uno de los componentes de un sistema. Es decir, que si tengo varios componentes, voy a decir, bueno, es la masa de este por la capacidad calorífica de este por el incremento de temperatura, más la masa del otro por la capacidad calorífica del otro por el incremento de temperatura, más la masa, ¿sí?, de todos los que tenga por sus respectivas capacidades caloríficas, ¿ok? Y esto va a servir para cuando trabajemos con mezclas o sistemas más complejos. Recordad, regla número 2. Y finalmente la regla número 3, ¿sí?, que es la que me dice que esta regla es una regla ya de la termodinámica, ¿sí?, de las propiedades de estado, y que dice, no importa el camino que yo tome, lo que importa es cuál es el estado inicial y el estado final. Esto quiere decir que yo puedo imaginar procesos, ¿sí?, todos los pasos que yo quiera, mientras que yo vaya desde el mismo estado inicial al mismo estado final, puedo ir calculando energías a lo largo de todo este proceso. Es decir, que el calor que hay para ir de A hasta C es lo mismo que yo dijera que es el calor que hay para ir de A hasta B y de B hasta C, ¿sí? Hasta ahora parece todo muy teórico, pero ya veréis que cuando vemos procesos químicos nos conviene a veces desdoblar los procesos, ¿sí?, en distintos tipos de procesos
para poder ir calculando los componentes del calor individuales. ¿Ok? Bien, entonces con estas tres reglas, no olvidarse primero que hay una relación entre el calor y la variación de la temperatura a partir de la masa y la capacidad calorífica, ¿sí? Recordarlo y tener bien en claro. La segunda es que puedo sumar los calores individuales de cada uno de los componentes, ¿sí? Y la tercera es que puedo establecer como ciclos, ¿sí? En lugar de ir directamente de A a C, descomponer el proceso para poder ir calculando el calor, ¿sí? Con esto ya me alcanza para entender prácticamente toda la práctica. Queda una sola cosa más por ver, ¿sí? Pero antes de ver eso, vamos a ir a ver un poco cómo es la instrumentación que vamos a utilizar. Antes de ir a la práctica en sí, veamos un poco cómo es la instrumentación. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos en una medida calorimétrica? Bien, estos son los materiales. Como podéis ver, este que veis aquí, que es como un termo, esto es un calorímetro, ¿sí? El calorímetro es simplemente un recipiente que está aislado, y aislado quiere decir, si lo veis, en casa debéis tener también botellas térmicas, ¿sí? Que tienen un interior que es de vidrio, ¿sí? En realidad es un bulbo de vidrio con vacío, ¿sí? O sea que es un poquito más complejo, pero esencialmente lo que busca es mantener aislado térmicamente al sistema. Y por supuesto tiene que tener una tapa para evitar que se escape masa o calor del sistema. Bien. A ver, hay que tener cuidado aquí al cerrarlo. Bien. Este es uno, ¿sí? Y el siguiente es esto que está aquí, que no es otra cosa más que un termómetro, ¿sí? Lo llamamos sonda termométrica, pero podríais utilizar un termómetro convencional. Entonces, esto lo único que hace es tener un circuito eléctrico que se llama termistor, que va a estar registrando la temperatura del sistema. Ahora, mientras hablamos, por ejemplo, ¿sí? La temperatura dice 23,3, pero ¿qué sucede si yo lo tomo, por ejemplo, con la mano, ¿sí? Veréis que la temperatura empieza a subir porque la temperatura del cuerpo está normalmente a 36 grados, ¿sí? Entonces la temperatura irá subiendo. Entonces, esto va a registrar la temperatura del sistema, lo único que tengo que hacer es insertar el termistor dentro del calorímetro y este será todo mi equipo de medición, ¿sí? Cuando realice reacciones químicas dentro del calorímetro, ¿sí? Lo que observaré es un cambio de la temperatura del sistema. Ahora, como el termistor se está enfriando, veréis que está bajando la temperatura. Bien, entonces, claro, aquí hay un detalle más, y es lo último que nos queda por ver antes de terminar la parte de los conceptos teóricos, ¿sí? Y es que el calorímetro idealmente no debería interactuar, pero el calorímetro, como os fijáis, tiene una masa. Es decir, que si yo pongo algo de calor dentro, el calorímetro puede absorber algo de ese calor, ¿sí? Entonces, tengo que considerar la parte interior del calorímetro como una parte importante de este sistema. El calorímetro también va a interactuar y tengo que considerarlo. Entonces, ¿cómo considero al calorímetro como parte del sistema? Tengo que considerar que también va a absorber un poquito de calor. Y para eso tengo que considerar algo que se llama la constante del calorímetro, ¿sí? Quiere decir que es como que el calorímetro sería un sistema material que va a absorber energía. ¿Y cuánta energía absorbe un calorímetro? Bueno, cada calorímetro tendría que tener su capacidad calorífica. Entonces, lo que los fabricantes normalmente hacen es expresar la capacidad calorífica del calorímetro como si se tratara de una masa de agua. Es decir, ¿qué cantidad de agua necesitaría yo para tener una capacidad de calor igual a la del calorímetro? Entonces, lo que voy a hacer normalmente es verificar con el fabricante, en este caso estos calorímetros, ¿sí? Tienen una capacidad calorífica de 10 gramos de agua. ¿Qué significa? Que cada vez que yo haga una reacción aquí, mi calorímetro, ¿sí? Va a absorber calor, ¿sí? Con esta cantidad, 10 gramos de agua por la capacidad calorífica del agua, por el delta de temperatura. Esta es la contribución del calorímetro a mi sistema y siempre la tengo que tener presente porque el calorímetro va a ser parte de estas medidas. Bien, bueno, ahora con esto terminamos la parte de los conceptos, ¿sí? Si no os ha quedado algo claro, revisad el vídeo o si no, anotadlo y luego en la clase de consulta, en la sala de Teams, podemos ir consultándolo. En el próximo vídeo vamos a ver cómo es que se realiza esta práctica en la realidad, ¿ok? Bueno, nuevamente, haced los ejercicios, anotad vuestras dudas y si tenéis
algún problema en particular, no dudéis en consultarnos.